Bueno, ¿qué tal, estimados estudiantes? Esta es nuestra segunda clase virtual. Entonces, en esta clase de hoy vamos a aprender a calcular el determinante de una matriz. Inicialmente, pues vamos a empezar por el determinante más sencillo, que es el de una matriz 2 por 2. Entonces, supongamos que tenemos esta matriz aquí de 2 por 2 general y el determinante de esa matriz se define como la diferencia del producto cruzado. Entonces, sería el producto de este con este, que están aquí en azulito, menos, siempre es menos porque es la diferencia de estos que están aquí. Entonces, el producto de este menos el producto de este. ¿Sí? Y tenemos ahí el determinante de una matriz 2 por 2. Siempre el determinante pues es un valor, es un escalar o un número real. Entonces, miremos este ejemplo que está aquí que dice calcular el determinante de esa matriz 2 por 2. Menos 5, menos 4, menos 2 y menos 3. Entonces, tomamos aquí el producto, tal como se mencionó al principio, de este con este, menos 5 por menos 3, aquí está, menos, porque es la diferencia, de esta otra diagonal, menos 4 por menos 2. ¿Okay? Menos 5 por menos 3 da 15, menos 4 por menos 2 da 8, entonces quedaría 15 menos 8 que 7. Ese sería el valor del determinante de esta matriz 2 por 2. ¿Listo? Entonces, por tanto, el determinante de A es igual a 7. Ahora, uno puede tener otras notaciones para el determinante, no solamente esta que usamos aquí al principio, sino también tener la A en estas barritas o la matriz, en el caso de que sea 2 por 2 entre esas barritas. Si es 3 por 3, pues cualquier matriz en esas barritas. Entonces, esas barras verticales indican que uno está calculando el determinante. Esas barras verticales que vemos aquí, que son pues algo parecidas a las barras de valor absoluto, pero en este caso estamos en álgebra, no en cálculo. Ahora, un caso un poco más complicado es el determinante de una matriz 3 por 3. Para calcular el determinante de una matriz 3 por 3 hay dos métodos. ¿Sí? Vamos a ver aquí, hay otros métodos, pero aquí vamos a ver dos métodos en particular. Entonces, el primer método, definimos aquí una matriz general de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, y determinante de A, seguimos la siguiente digamos, secuencia de pasos. Primero tapamos la fila 1 y la columna 1. ¿Sí? El elemento que está ahí, al tapar la fila 1 y la columna 1, a 1, 1 lo colocamos aquí y multiplicamos. Al tapar esa fila y esa columna queda aquí una submatriz. Entonces a esa submatriz que queda ahí hay que calcular el determinante. Entonces multiplicamos a 1, 1, que será positivo en este caso, por el determinante de esa submatriz, que queda al tapar la fila 1 y la columna 1. Ese era con más, el siguiente es con menos. Ahora tapamos la fila 1 y la columna 2. ¿Sí? En el cruce de esos dos nos queda A1, 2. ¿Sí? Entonces al tapar la fila 1 y la columna 2 nos van a quedar unos elementos aquí descubiertos, que los puse aquí en rojo. Y entonces será multiplicar menos, será restar menos A1, 2 multiplicado por el determinante de esa submatriz, que queda al tapar la fila 1 y la columna 2. Entonces será menos, el primero con más, el segundo con menos, A1, 2 por el determinante de la submatriz, que queda al tapar la fila 1 y la columna 2. El siguiente va a ser con más. Entonces, más, menos, más. Más, menos, más. Y será tapar la fila 1 y la columna 3. Entonces, ese elemento que está en la fila 1 y la columna 3 lo multiplicamos por la submatriz que queda al tapar la fila 1 y la columna 3. Es decir, la submatriz A21, A22, A31, A32. Entonces, multiplicamos A1, 3 por el determinante de esa submatriz. Entonces, tapamos primero la fila 1 y la columna 1 y obtenemos esto.
luego la fila 1 y la columna 2 obtenemos este, y luego la fila 1 y la columna 3, con más, menos, más. Y nos queda la fórmula pues para un determinante 3×3. Al final vamos a ver que esto que tenemos aquí en realidad es una operación por cofactores, pero por ahora dejémoslo en que simplemente hay que tapar unas filas y unas columnas. Bueno, si vemos un ejemplo, calculamos este determinante de esta matriz de 3 filas, 3 columnas. Entonces, tapamos recuerden que es más, menos, más. ¿Sí? Tapamos la fila 1 y la columna 1. El elemento que está ahí es el 2. Al tapar la fila 1 y la columna 1, aquí está el 2. Y esta es la submatriz a la que calculamos el determinante. 0, menos 1, 4 y 5. Ahora con menos, más, menos, más. Ahora con menos, menos. Tapamos fila 1, columna 2. Quedaría menos 3. Ahí está. Y la submatriz, al tapar la fila 1 y la columna 2, la submatriz 2, menos 1, 1, 5. Entonces esta submatriz hay que calcular posteriormente el determinante. Y finalmente, más, menos, más, aquí vendría más, tenemos el más, tapamos fila 1, columna 3, el elemento que está ahí en ese cruce de esa fila y esa columna es el 1, y la submatriz que queda al tapar la fila 1 y la columna 3 será 2, 0, 1, 4. Entonces tenemos los tres submatrices multiplicadas por cada término. Calculamos esos determinantes 2 por 2 que vimos anteriormente cómo se calculaba. Entonces sería 2, S por S, 0 por 5, menos 4 por menos 1. Ahí está. Ahora menos 3, esta determinante 2 por 2, 2 por 5, aquí está, menos 1 por menos 1. Ahí está. Más 1 por el determinante de esta matriz 2 por 2, 2 por 4. Ahí está, menos, porque es la diferencia, 1 por 0. Entonces recordemos que siempre va a ser la diferencia, el determinante 2 por 2. Hacemos lo que está en los corchetes cuadrados. Aquí va a dar 0, aquí va a dar 4 negativo y con este menos da más. Aquí va a quedar menos y menos más. Aquí va a quedar 2 por 5, 10. Y menos 1 por 1, menos 1. Con este menos, más. Y 1, aquí 2 por 4 da 8 y 1 por 0, 0, 8 menos 0. Hacemos esas operaciones entre paréntesis y multiplicamos con este 2. Entonces 0 más 4, 4, por 2, 8, 10 más 1, 11, por 3, 33, y 8 por 0, 8 menos 0, 0 más 1, 1. Sí, 8 más 33 más 8 va a dar 49. Ese es el determinante en este ejemplo. Ahora, hay otro método para calcular también determinantes 3×3. Ojo que esos métodos solo sirven para calcular determinantes 3×3. Si tenemos uno 4×4, ya estos métodos no se pueden utilizar. Sí, es un error muy común utilizar esos métodos para calcular determinantes más grandes. Ya veremos cómo calculamos esos determinantes. Entonces, en este método, tomo la matriz, ¿sí? Tomo la matriz que voy a calcular el determinante, aquí entre barras, y duplico las dos primeras columnas. Esta columna la duplico acá, y la segunda columna la duplico acá. ¿Sí? Hay otro método en el que se duplican las filas, que es muy parecido, pero aquí solo vamos a aplicar las dos primeras columnas. Y hacemos unos productos de diagonales. Entonces inicialmente tomamos las diagonales en este sentido, a1, 1, a2, 2, a3, 3, a1, 2, a2, 3, a3, 1, a1, 3, a2, 1, a3, 2. Y esas diagonales tenemos que multiplicarlas y sus productos sumarlos. ¿Sí? Entonces aquí, a1, 1, a2, 2, a3, 3 es la primera diagonal, más a1, 2, a2, 3, a3, 1, que es la segunda diagonal, más a1, 3, a2, 1, a3, 2. Entonces, en ese sentido, se suman los productos de las diagonales, de los elementos de las diagonales. Y ahora tomamos las diagonales contrarias y esos tenemos que restarlos. ¿Sí? Entonces, restamos este menos a1, 3, a2, 2, a3, 1,
menos la otra diagonal A1, 1, A2, 3, A3, 2, menos la otra diagonal A1, 2, A2, 1, A3, 3. ¿Sí? Y esa sería la otra forma de calcular el determinante. Por ambas formas tiene que dar lo mismo, por el método 1 o el método 2. Entonces demostremos que por el método 2 da lo mismo con el ejemplo anterior. Si tenemos la misma matriz del ejemplo anterior y tomamos esa matriz, duplicamos las dos primeras columnas, tomamos las diagonales en ese sentido que tenemos que sumar, 2 por 0 por 5 más menos 3 por menos 1 por 1, ahí está, más menos 1 por 2 por 4. ¿Sí? Esas diagonales en ese sentido. Ahora las diagonales en sentido contrario las tenemos que restar. Aquí. Entonces, menos 3 por 2 por 5 menos la otra diagonal 2 por menos 1 por 4 menos la otra diagonal 1 por 0 por 1. ¿Sí? Hacemos los productos porque primero son productos antes que sumas y restas. Entonces resolvemos todos los productos. ¿Sí? Entonces 2 por 0 por 5 da 0, 3, menos 3 por menos 1 por 1 da 3, 1 por 2 por 4 da 8, menos 3 por 2 por 5 da 2 por 5, 10 por 3, 30, y ese menos y menos da más 30. 2 por menos 1 por 4 da menos 8, con ese menos da más 8, y 1 por 0 por 1 da 0. ¿Sí? Y nos va a dar el mismo resultado que nos dio en el ejemplo anterior. Entonces, no importa el método que usemos, siempre nos va a dar el mismo resultado. Ustedes escogen cuál método les gusta más. Y pues adoptan ese método como su método para calcular determinantes 3×3. Entonces recuerden, este método no sirve para calcular determinantes 4×4 ni 5×5. ¿Okay? No vayan a utilizar ese método para determinantes de matrices de dimensión más grande que 3×3. Eso. Ahora, para calcular matrices, determinantes de matrices más grandes, necesitamos otro método. Es un método general, no solo para matrices más grandes, sino para cualquier tipo de matriz, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, etc. Pero entonces hay que primero observar algunos conceptos previos, aprender algunos conceptos previos. El primer concepto que hay que aprender previo es la menor de una matriz. Entonces la menor de una matriz, en este caso M y J, de una matriz de tamaño n por n, es una matriz en la que tapo la fila I y la columna J, y la que me queda va a ser el menor. Entonces, por ejemplo, si tengo una matriz de 4×4, si yo tapo una fila y una columna, me va a quedar una matriz 3×3. ¿Sí? Entonces, es una particularidad. El menor siempre tiene una dimensión menor que la matriz original. Entonces, en resumen, el menor es la matriz que se obtiene al tapar una fila determinada y una columna determinada, que es de tamaño de dimensión n-1 por n-1 comparado con la original, que es de n por n. Para que quede más claro, miremos este ejemplo. En este ejemplo tengo esta matriz, que es una matriz 3×3, y voy a encontrar estos menores, el menor 1, 2 y el menor 2, 3. Entonces el menor 1, 2 es el que obtengo a tapar la fila 1 y la columna 2, y el menor 2, 3 es el que obtengo al tapar la fila 2 y la columna 3. Entonces, si esta matriz es de 3×3, los menores van a ser de una dimensión menor, o sea, de 2×2, ambos menores. Entonces, en el primero, el menor 1, 2, tenemos ahí, se obtiene al tapar la fila 1, aquí está en azulito la fila 1, y en rojo aquí la columna 2. Este es fila, este primer subíndice es fila y este segundo subíndice es columna. Entonces, al tapar esa fila y esa columna, pues nos queda esta matriz de 2×2. 2, 8, menos 3, 1. ¿Sí? Era algo parecido a lo que hacíamos cuando calculábamos determinantes de 3×3 en el método 1. Teníamos ahí unos menores, el menor 1, 2, el menor 1, 1, el menor 1, 2 y el menor 1, 3. Entonces lo mismo pasa aquí. Pero ya le dimos un nombre a eso de tapar una fila y una columna, menor. Ahora, en el segundo ejemplo, en el menor 2, 3, tengo la matriz. Entonces, si tapo la fila 2 y la columna 3, ¿sí? Fila 2 y columna 3, obtengo el menor 2, 3, que es de tamaño 2×2.
que va a ser 1 menos 1 menos 3 y 2. Sí, es algo bastante sencillo. Entonces ya tenemos el primer concepto, que es el menor de una matriz. Ahora, con ese concepto del menor de una matriz podemos definir el cofactor de una matriz. Entonces el cofactor de una matriz está dado por esta fórmula que está aquí. Entonces a sub ij, que es el cofactor ij de la matriz, es igual a menos 1 a la i más j por el determinante del menor ij. Entonces usamos el concepto de menor y determinante aquí. Entonces ojo que eso es el determinante del menor ij para el cofactor ij. Entonces, es decir, el cofactor ij ya se obtiene tomando el determinante del menor ij y multiplicándolo por menos 1 a la i más j. Entonces, cogemos el determinante del menor ij y lo multiplicamos por esto, menos 1 a la i más j. Pero, ese menos 1 a la i más j que está aquí, uno se puede dar cuenta de que él solo puede tomar dos valores, dependiendo de cómo es i más j. Entonces, si i más j es par, y si este i más j es par, entonces menos 1 elevado a un par siempre me va a dar 1. ¿Sí? Siempre menos 1 elevado a un par va a dar 1. Y también puede pasar que este i más j sea impar. Entonces, si i más j es impar, menos 1 elevado a un impar siempre va a dar menos 1. ¿Sí? Porque todo número elevado a un impar siempre da, todo número negativo elevado a un impar siempre da negativo. Y todo número negativo elevado a un par da positivo. Entonces, esta parte de aquí, menos 1 a la i más j, solo puede tomar dos valores, o 1 o menos 1, dependiendo si esto que está aquí es par o es impar, el i más j. Listo. Entonces va a ser, el cofactor siempre va a ser el menor, determinante del menor ij multiplicado o por 1 o por menos 1. Miremos eso en un ejemplo para que quede un poco más aterrizado. Entonces tenemos esta matriz. Sí, esta matriz pues la usamos en el ejemplo anterior de menores. Y vamos a calcular dos cofactores, el cofactor 1, 2 o el cofactor 2, 3. 2, 3. En este caso en particular. Entonces, el cofactor 1, 2, siguiendo la fórmula anterior, a sub ij es igual a menos 1 a la i más j por el cofactor, por el determinante del menor ij. ¿Sí? Esta fórmula que está aquí, retrocedamos un poquito, esta es la fórmula que siempre vamos a usar para cofactores. Entonces en este caso, entonces el cofactor 1, 2 será a sub 1, 2 es igual a menos 1 a la 1 más 2. ¿Sí? Este es i es 1, j es 2. 1 más 2 por el determinante del menor 1, 2. ¿Sí? Ahora, menos 1 a la 1 más 2 va a ser menos 1 a la 3. Y el menor 1, 2 va a ser el que obtengo tapando la fila 1 y la columna 2, como vimos anteriormente, cuando definimos la menor. Es decir, 2, 8 menos 3, 1. ¿Sí? A ese menor hay que calcularle el determinante. Por eso pongo esas barritas aquí verticales. Ahora, menos 1 a la 3. Recordemos que menos 1 elevado a un impar va a dar menos 1, como dijimos aquí. ¿Sí? Menos 1. Si i más j es impar, entonces va a dar menos 1 a la i más j va a dar menos 1. ¿Sí? Entonces aquí, menos 1 a la 3 da menos 1. Calculo este determinante de esta 2 por 2, que es el producto cruzado, 2 por 1, 2, menos la diferencia, menos 3 por 8, menos 24. Y eso va a dar 2 menos 24, es 2 más 24, 26, y menos 1 por 26 da menos 26. ¿Listo? Entonces, si calculamos el cofactor 1, 2. Ahora calculemos el cofactor 2, 3 siguiendo la fórmula general de cofactor. Que nuevamente repito, es la que está aquí en el cuadro. Nuevamente repito. Entonces, siempre cofactor es esa fórmula del cuadro. Listo. Entonces, calculamos el cofactor 2, 3. Entonces será a 2, 3, a sub 2, 3 es igual a menos 1 a la 2 más 3, o sea, la i más j. ¿Sí? Siempre es con estos subíndices que sumo aquí. Por el determinante del menor 2, 3. Entonces 2 más 3 aquí da 5, menos 1 a la 5.
Y el determinante del menor 2, 3 va a ser el determinante de tapar aquí la fila 2 y la columna 3. 1 menos 1 menos 3, 2. Ahí está, 1 menos 1 menos 3, 2. Entonces menos 1 a la 5, como 5 es impar, menos 1 a un impar da menos 1. Si tuviéramos menos 1 a un par, daría 1. Pero como está un impar, menos 1 a un impar da menos 1. Por el determinante de esta 2 por 2, que es el producto de los cruzados, la resta de los productos cruzados. 1 por 2, ahí está, menos 3 por menos 1, menos y menos más, 3 por 1, 3, menos 3. Menos 1, 2 menos 3, eso va a dar menos 1, 2 menos 3 da menos 1, y menos 1 por menos 1, aquí tengo un error, aquí es 1. ¿Okay? Entonces este cofactor da 1, no 2, 1. Listo. Ahora, si quiero calcular un determinante de n por n, pues uso el concepto de cofactor. Y ese concepto de cofactor pues tiene el concepto de menor. Por eso decía que necesitaba unos conceptos previos para definir la matriz de n por n. Entonces, la matriz, el determinante de una matriz n por n, en este caso, que se denota o de esta manera o de esta manera, está dado por esta fórmula que está aquí. Entonces tomo el elemento A11, que sería el primer elemento, sería el elemento de la fila 1 y la columna 1, y lo multiplico por el cofactor 1, 1. Ya sabemos la fórmula del cofactor. Más, sigo en esa misma fila, el segundo elemento de esa fila, que será el elemento A12, fila 1, columna 2, por el cofactor 1, 2. Más, sigo en esa misma fila, en la fila 1, A13 por el cofactor 1, 3, hasta llegar al último elemento de la fila 1, multiplicado por el cofactor 1n. ¿Sí? Entonces den en cuenta que solo estoy tomando elementos de la fila 1 y multiplicándolos por el cofactor correspondiente. Entonces solo se calculan cofactores de la primera fila. ¿Cuáles son los cofactores? A mayúscula, A1 mayúscula, A mayúscula 1, 2, A mayúscula 1, 3. ¿Sí? Entonces no vayan a cometer el error de calcular todos los cofactores. Solo necesito los de la primera fila. Veamos un ejemplo. Tenemos esta matriz de 4 por 4. ¿Sí? Entonces aplicamos la fórmula. Entonces el primer elemento, A1, 1, por el cofactor 1, 1. El segundo elemento, A1, 2, por el cofactor 1, 2. El tercer elemento, A1, 3, por el cofactor 1, 3. Y el cuarto elemento, A1, 4, por el cofactor 1, 4. Es decir, como esta matriz es de 4 por 4, el determinante solo tendrá la fórmula del determinante solo tendrá esos 4 sumandos. ¿Sí? Si fuera de 5 por 5, 5 sumandos. Si es de n por n, pues n sumandos. Pero solo de la primera fila. Entonces, reemplazamos los elementos A1, 1, A1, 2, A1, 3 y A1, 4. Es decir, los elementos que están en esas posiciones. Entonces A1, 1 es 3 por el cofactor 1, 1. A1, 2 es 2 por el cofactor 1, 2. A1, 3 es menos 1 por el cofactor 1, 3. Y A1, 4 que es 4 por el cofactor 1, 4. ¿Sí? Tenemos ahora que calcular esos cofactores con la fórmula menos 1 a la i más j por el determinante del menor y j. ¿Sí? La fórmula que vimos cuando vimos cofactores, la fórmula general de cálculo de cofactores. Entonces calculamos el primer cofactor, la 1, 1, que será menos 1 a la 1 más 1 por el determinante del menor 1, 1. Este menos 1 a la 1 más 1 es menos 1 a la 2, y ese sería el determinante del menor 1, 1. De tapar aquí fila 1, columna 1. Entonces quedaría 1, 5, 7, 5, 2, menos 6, y 2, 1, 0. Menos 1 a la 2, como 2 es par, menos 1 a un par da 1. ¿Sí? Todo negativo elevado a un par da positivo 1. Y este determinante de 3 por 3, que se puede calcular por el método 1 o el método 2, los que vimos para 3 por 3, da menos 47. Menos 47 por 1 da menos 47. Calculamos el siguiente cofactor, el 1, 2. Entonces será menos 1, como es A1, 2, será menos 1 a la 1 más 2 por el cofactor
por el determinante del menor 1, 2. Aquí menos 1 a la 1 más 2 da menos 1 a la 3. El menor 1, 2 es de tapar aquí la fila 1 y la columna 2. Entonces queda 2, 5, 7, 0, 2, menos 6, menos 1, 1, 0. Ahí está. Menos 1 a la 3 es menos 1, es un negativo a un impar. Un negativo a un impar da negativo, menos 1. Y este determinante de 3 por 3 da 56. ¿Sí? Esos cálculos aquí pues no los voy a hacer, porque ya enseñé cómo hacerlos. Siguiente cofactor, cofactor 1, 3. A sub 1, 3, mayúscula en este caso de cofactor, será menos 1 a la 1 más 3 por el determinante del menor 1, 3. Menos 1 a la 1 más 3 da menos 1 a la 4. Determinante del menor 1, 3. El menor 1, 3 está para aquí. Fila 1, columna 3. Quedaría 2, 1, 7, 0, 5, menos 6. Menos 1, 2, 0. Perdón, menos 1, 2, 0. Y menos 1 a la 4. Menos 1 a un par da 1. Este determinante da 65. 65 por 1, 65. Y finalmente el determinante 1, 4, que se obtiene al tapar la fila, que sería menos 1 a la 1 más 4 por el determinante del menor 1, 4. ¿Sí? Menos 1 a la 1 más 4 da menos 1 a la 5. Y ese sería el determinante de tapar la fila 1 y la columna 4. Menos 1 a la 5 da menos 1, porque menos 1 a un impar da menos 1. Este determinante aquí da 25. Menos 1 por 25 menos 25. Listo, ahora puedo reemplazar aquí mis cofactores donde en la fórmula de cálculo de determinante. Entonces aquí reemplazo este a 1, 1, a 1, 2, a 1, 3 y a 1, 4. Mayúsculas que son los cofactores. Ahí está. Entonces sería 3 por menos 47, menos 56 por 2, aquí menos 1 por 65 y 4 por menos 25. Y eso me va a dar menos 418. Entonces esa sería la fórmula de calcular un determinante de 4 por 4. Ok. Ahora, como actividad para esta clase, por favor, quiero que desarrollen el siguiente quiz. Entonces, calcular el determinante de esta matriz 4 por 4 y estoy atento, por favor, a sus dudas. No duden en consultar cualquier duda que tengan. Espero que este video haya sido de ayuda para ustedes y, pues, repito, estoy atento a sus dudas. Que tengan un buen día.